Uso de la inteligencia artificial en el cuidado de ancianos. A medida que la población mundial envejece, el cuidado de ancianos se convierte en una prioridad social y económica de gran envergadura. Según datos de la ONU, se espera que el número de personas mayores de 65 años se duplique para 2050, alcanzando los 1.500 millones. Este cambio demográfico plantea desafíos monumentales en la atención geriátrica, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades para la innovación, particularmente a través de la inteligencia artificial. IA. La IA está emergiendo como una de las tecnologías más prometedoras para enfrentar los problemas asociados al envejecimiento, ayudando no solo en la gestión de la salud, sino también en la mejora de la calidad de vida. Este video explora cómo la IA está configurando el futuro del cuidado de ancianos. Desde el desarrollo de robots asistenciales hasta la personalización de la atención médica. Y analiza los retos que debemos superar para lograr su adopción generalizada. El envejecimiento de la población presenta un desafío global. El número de personas que necesitarán atención médica y asistencia diaria superará a los cuidadores disponibles. Los gobiernos y sistemas de salud ya están luchando por satisfacer la creciente demanda de cuidados geriátricos, y los costos asociados a esta atención están aumentando exponencialmente. En este contexto, la IA promete ser una herramienta poderosa para aliviar la presión sobre los recursos humanos y financieros, permitiendo un cuidado más eficiente, accesible y personalizado. Ejemplo: Japón es uno de los países más envejecidos del mundo, con una población que enfrenta una escasez crítica de cuidadores. Para abordar este problema, el país ha liderado la adopción de tecnologías robóticas e IA para apoyar a las personas mayores. Robots como Pepper y Paro, un robot terapéutico en forma de foca, se han implementado en centros de cuidado para interactuar con los ancianos y ayudar en tareas simples. Aunque la tecnología todavía está en sus primeras etapas, Japón ofrece un vistazo de cómo la IA podría aliviar la presión sobre el sistema de cuidado de ancianos en el futuro. Innovaciones emergentes en el cuidado de ancianos con IA. 1. Robots asistenciales y companionship. Uno de los desarrollos más visibles de la IA en el cuidado de ancianos es el uso de robots asistenciales. Estos robots están diseñados no solo para ayudar con tareas físicas, como levantar o mover a las personas mayores, sino también para proporcionar compañía y apoyo emocional. Una función crucial dada la soledad que muchos ancianos experimentan. El IC, por ejemplo, es un robot asistencial que actúa como compañero de personas mayores, interactuando mediante una interfaz amigable y reconociendo patrones de comportamiento. Puede recordar a los usuarios que tomen sus medicamentos, alentarlos a mantenerse activos o incluso mantener una conversación para aliviar el aislamiento. El IC aprende de las interacciones, lo que le permite adaptarse a las preferencias y necesidades emocionales del usuario. Por otro lado, robots como Riva, Robot for Interactive Body Assistance, están diseñados específicamente para tareas físicas. Riva puede levantar a un paciente de hasta 80 kilogramos, facilitando el trabajo de los cuidadores humanos y reduciendo el riesgo de lesiones para ambos. Estas innovaciones señalan un cambio hacia una mayor automatización en el cuidado de ancianos. A medida que la tecnología mejore, es probable que los robots asistenciales se vuelvan más sofisticados y accesibles, convirtiéndose en una parte integral del hogar o de los centros de atención geriátrica. 2. Monitoreo de la salud con IA, sensores y wearables. Otra área de innovación es el monitoreo de la salud mediante IA y dispositivos inteligentes. Los sensores,
combinados con algoritmos avanzados de IA, permiten una vigilancia continua de las condiciones de salud de las personas mayores, lo que puede prevenir emergencias médicas antes de que ocurran. Un ejemplo prominente es el uso de wearables, como relojes inteligentes y pulseras, que miden constantemente signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre. Estos dispositivos no solo recopilan datos, sino que también los analizan en tiempo real. La IA puede detectar patrones anormales o cambios sutiles que podrían indicar un problema de salud inminente, como un ataque cardíaco o una caída, y alertar a los cuidadores o servicios médicos de emergencia. Además, los sistemas de monitorización del hogar, como los sensores de movimiento y cámaras, también están comenzando a integrar IA. Estos sistemas no solo detectan caídas o accidentes, sino que también pueden aprender los patrones de movimiento de una persona mayor, lo que permite identificar cualquier cambio repentino en su comportamiento, como movimientos más lentos o un aumento en el tiempo pasado en la cama, lo que podría ser indicativo de problemas de salud. 3. Diagnóstico asistido por IA. Mejorando la detección temprana. Uno de los principales beneficios de la IA es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos con rapidez y precisión, lo que resulta particularmente útil en el diagnóstico médico. En el contexto del cuidado de ancianos, la IA ya está demostrando su potencial en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y la demencia. Los sistemas de IA, como los desarrollados por Google Health, han mostrado una precisión superior a la de los humanos en la interpretación de imágenes médicas, como tomografías y resonancias magnéticas, al identificar patrones que los médicos podrían pasar por alto. La IA puede ayudar en la detección temprana de enfermedades, lo que es crucial para el manejo efectivo de condiciones crónicas en personas mayores. Un ejemplo fascinante es el uso de algoritmos de IA para analizar los cambios en el lenguaje hablado. Investigadores han desarrollado sistemas que pueden identificar los primeros signos de demencia al analizar los patrones de habla y las pausas en las conversaciones, lo que podría ofrecer un diagnóstico mucho antes que los métodos convencionales. 4. Terapia emocional y salud mental con IA. El bienestar emocional y psicológico es un aspecto fundamental del cuidado de ancianos y la IA está empezando a desempeñar un papel clave en este ámbito. El uso de chatbots y asistentes virtuales para ofrecer apoyo emocional se ha convertido en una tendencia creciente. Estos programas utilizan IA para simular conversaciones humanas, respondiendo de manera natural y comprensiva a las emociones de los usuarios. Por ejemplo, Woebot es un chatbot diseñado para ayudar a las personas a gestionar su salud mental mediante interacciones basadas en la terapia cognitivo-conductual, TCC, aunque actualmente está dirigido a una audiencia más joven. Esta tecnología tiene un enorme potencial para ser adaptada a personas mayores, especialmente aquellas que sufren de soledad, ansiedad o depresión. En el futuro, podríamos ver cómo estos sistemas se integran en hogares de cuidado o como parte de los servicios de salud a distancia, proporcionando a las personas mayores acceso inmediato a un apoyo emocional cuando más lo necesitan. Tendencias a largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? 1. IA emocional y la humanización de la tecnología. Uno de los desarrollos más emocionantes en el cuidado de ancianos es la evolución de la IA emocional. A medida que los robots y asistentes virtuales se vuelven más avanzados, tendrán la capacidad no solo de realizar tareas mecánicas, sino también de interpretar y responder a las emociones humanas.
La guía emocional utiliza sensores avanzados y algoritmos de aprendizaje profundo para leer el lenguaje corporal, los tonos de voz y las expresiones faciales, lo que le permite adaptar sus respuestas y comportamientos en función de las emociones de la persona. Imagina un robot asistencial que no solo te recuerda tomar tus medicamentos, sino que también nota si estás teniendo un mal día y ajusta su tono de voz o intenta animarte con una actividad que disfrutas. La interacción humana es fundamental para el bienestar emocional, y la guía emocional podría ofrecer un nivel de interacción más profundo y significativo que los robots actuales. 2. Cuidado proactivo. Predicción y prevención de enfermedades. Uno de los aspectos más revolucionarios de la IA en el futuro del cuidado geriátrico será su capacidad para ser proactiva en lugar de reactiva. En lugar de esperar a que surjan problemas de salud, la IA permitirá una atención centrada en la prevención, mediante el análisis de datos biométricos y comportamentales en tiempo real. Los sistemas de IA podrán predecir la aparición de enfermedades mucho antes de que se manifiesten. Por ejemplo, una IA podría combinar datos de monitoreo continuo de la salud, el historial médico y los hábitos diarios para anticipar la aparición de una enfermedad cardíaca o un episodio de insuficiencia respiratoria. Al identificar estos riesgos de manera temprana, los médicos podrán intervenir preventivamente, ya sea ajustando los medicamentos, recomendando cambios en el estilo de vida o realizando chequeos más frecuentes. Este enfoque proactivo no solo mejorará la calidad de vida de las personas mayores, sino que también reducirá los costos asociados con el tratamiento de enfermedades crónicas, al prevenirlas o gestionarlas antes de que se vuelvan graves. 3. Avances en la robótica autónoma. El futuro de la asistencia física. En el futuro, los robots asistenciales no se limitarán a tareas simples como levantar a una persona o recordarle que tome sus medicamentos. La robótica avanzada permitirá que los robots realicen tareas más complejas y personalizadas, lo que ampliará su utilidad en el cuidado de ancianos. Robots autónomos de asistencia médica están en desarrollo para ayudar a las personas mayores a realizar actividades cotidianas como bañarse, vestirse o cocinar. Estos robots estarán equipados con sensores táctiles y sistemas de IA que les permitirán aprender las rutinas y preferencias individuales de las personas, ajustándose a sus necesidades cambiantes con el tiempo. Un ejemplo de esto es el proyecto Care Robot, que está siendo desarrollado en Alemania y busca crear un robot móvil que pueda interactuar con su entorno de manera autónoma, ayudando a las personas mayores con tareas domésticas y de cuidado personal. A largo plazo, este tipo de robótica podría reducir significativamente la dependencia de cuidadores humanos. Desafíos para la adopción generalizada de la IA en el cuidado de ancianos. Aunque la IA tiene un enorme potencial para mejorar el cuidado de ancianos, su adopción generalizada enfrenta varios desafíos que deben ser superados. 1. Costo y accesibilidad. Uno de los principales obstáculos es el costo de las tecnologías basadas en IA. Actualmente, los robots asistenciales y los sistemas de monitoreo avanzados son costosos y, a menudo, inaccesibles para las personas de bajos ingresos o aquellos en áreas rurales. Para que estas tecnologías se adopten ampliamente, será necesario reducir los costos de producción y hacer que estén disponibles de manera equitativa. Las políticas gubernamentales también desempeñarán un papel crucial en la promoción de estas tecnologías, proporcionando subsidios o programas de financiación para las personas mayores que no puedan permitírselas. Sin estas medidas,
corremos el riesgo de que la IA solo esté disponible para una pequeña élite, exacerbando las desigualdades existentes en el cuidado de ancianos. 2. Privacidad y seguridad de los datos. El uso de IA en el cuidado de ancianos implica la recolección y análisis de una gran cantidad de datos personales, desde información médica hasta hábitos diarios. Esto plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Los sistemas de IA deben cumplir con estrictos estándares de privacidad. Y es esencial que los datos de los usuarios estén protegidos contra accesos no autorizados o ciberataques. Los marcos legales y éticos también deben actualizarse para reflejar los desafíos únicos que plantea el uso de IA en el cuidado de ancianos. Por ejemplo, es crucial definir quién tiene acceso a los datos médicos generados por los wearables y cómo se gestionarán estos datos en caso de una emergencia. 3. Aceptación por parte de los ancianos y los cuidadores. Un desafío menos técnico pero igualmente importante es la aceptación de estas tecnologías por parte de las personas mayores y sus cuidadores. Muchos ancianos se sienten incómodos o desconfían de las máquinas, especialmente cuando se trata de robots o sistemas de monitoreo en el hogar. Además, algunos cuidadores pueden ver la IA como una amenaza a sus trabajos o una invasión de la privacidad. Es fundamental que el diseño y la implementación de estas tecnologías tengan en cuenta las necesidades y preocupaciones emocionales de los usuarios. La educación y la capacitación serán clave para que los ancianos y sus cuidadores se sientan cómodos utilizando estas herramientas. Resumiendo, el futuro del cuidado de ancianos con IA es prometedor. La tecnología tiene el potencial de transformar completamente la forma en que cuidamos a las personas mayores, mejorando su calidad de vida, reduciendo la carga de los cuidadores y haciendo que la atención sea más eficiente y personalizada. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, debemos superar desafíos importantes, desde la reducción de costos hasta la garantía de la privacidad de los datos y la aceptación social de las nuevas tecnologías. A medida que avanzamos hacia este futuro, es esencial que tanto los desarrolladores de tecnología como los responsables de políticas trabajen en conjunto para garantizar que la IA en el cuidado de ancianos sea accesible, ética y beneficiosa para todos. En las últimas décadas, la inteligencia artificial, IA, ha irrumpido en prácticamente todos los campos, pero en pocos se ha hecho sentir con tanto impacto como en la medicina. La salud inteligente, impulsada por la colaboración entre humanos y máquinas, está revolucionando la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades. Se gestionan los sistemas de salud y se promueve el bienestar general. El potencial de la IA en la medicina es amplio y promete mejorar la eficiencia, precisión y accesibilidad del cuidado de la salud, desde la detección temprana de enfermedades hasta la personalización de tratamientos. La colaboración entre profesionales de la salud y tecnologías avanzadas está transformando la atención médica de manera significativa. Este video explora cómo la IA está mejorando la medicina mediante la colaboración con los médicos y otros profesionales de la salud. También discutiremos ejemplos reales de cómo la IA ya está siendo utilizada en hospitales y clínicas, así como los desafíos éticos y sociales que surgen con el uso de estas tecnologías en un campo tan delicado como la medicina. No olvides dar me gusta si encuentras útil esta información, dejar tus comentarios sobre el impacto de la IA en la medicina y compartir este contenido con amigos y colegas. Suscríbete gratuitamente y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros videos sobre tecnología, innovación y el futuro de la salud, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura
y mejorar la retención de la información presentada. IA en el diagnóstico médico. Uno de los campos donde la IA ha mostrado su mayor impacto es el diagnóstico por imágenes. En radiología, las redes neuronales profundas son capaces de analizar imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas con una precisión que a menudo rivaliza con la de los radiólogos humanos. Por ejemplo, sistemas como IBM Watson Health y Google DeepMind han desarrollado algoritmos de IA que pueden detectar señales sutiles de enfermedades como el cáncer, la neumonía o las fracturas óseas en imágenes médicas, lo que permite un diagnóstico más temprano y preciso. La ventaja clave de la IA en este campo es su capacidad para procesar enormes cantidades de datos en cuestión de segundos, lo que reduce significativamente el tiempo de diagnóstico y ayuda a los médicos a tomar decisiones informadas más rápidamente. En algunos estudios, la IA ha demostrado ser capaz de identificar signos de cáncer de mama en mamografías con una tasa de precisión similar, e incluso superior, a la de los radiólogos experimentados. Esto no solo mejora las tasas de detección temprana, sino que también reduce la carga de trabajo de los profesionales de la salud, permitiéndoles enfocarse en casos más complejos. Otro campo emergente en el diagnóstico médico es el análisis de datos genómicos. La IA ha permitido a los médicos analizar secuencias genómicas para identificar mutaciones que predisponen a una persona a enfermedades genéticas o a ciertos tipos de cáncer. En particular, herramientas como Grail, una plataforma de diagnóstico basada en IA, están diseñadas para analizar grandes conjuntos de datos genómicos y detectar firmas moleculares de cáncer en estadios muy tempranos, cuando las opciones de tratamiento son más efectivas. Estas tecnologías, que combinan datos clínicos con IA, permiten personalizar los planes de tratamiento basados en el perfil genético individual del paciente, abriendo el camino a la medicina de precisión. IA en el tratamiento y la gestión de enfermedades. La IA también está desempeñando un papel crucial en la creación de planes de tratamiento personalizados. Sistemas como Watson for Oncology, desarrollados por IBM, utilizan algoritmos de IA para analizar una vasta cantidad de datos médicos, como la historia clínica del paciente, investigaciones científicas recientes y estudios clínicos. Luego, el sistema sugiere opciones de tratamiento basadas en la evidencia científica y los datos específicos del paciente. Este enfoque personalizado permite a los médicos adaptar los tratamientos para cada paciente, aumentando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios. La IA no reemplaza al médico en estas decisiones, sino que actúa como una herramienta de apoyo que mejora la capacidad del profesional para ofrecer una atención más precisa y basada en datos. Un área fascinante donde la colaboración humano-máquina ha florecido es la cirugía robótica. Sistemas como Da Vinci, un robot quirúrgico asistido por IA, permiten a los cirujanos realizar operaciones con una precisión extrema. Estos robots no actúan de manera autónoma, sino que son controlados por un cirujano humano que utiliza consolas especializadas para guiar los movimientos del robot. La IA en la cirugía robótica mejora la precisión, minimiza los errores humanos y permite realizar operaciones menos invasivas. Por ejemplo, en una cirugía de próstata, el uso de robots puede reducir el daño a los tejidos circundantes, lo que a su vez acelera el tiempo de recuperación del paciente y reduce el riesgo de complicaciones. Este tipo de colaboración entre humanos y máquinas no solo mejora los resultados quirúrgicos, sino que también permite a los cirujanos operar en áreas difíciles o delicadas del cuerpo humano, con una precisión que sería casi imposible lograr de otra manera. IA en la gestión de pacientes y la mejora del cuidado de la salud. El uso de asistentes virtuales y chatbots basados en IA está revolucionando la forma en que se gestiona la atención al paciente. Estas herramientas pueden interactuar con los pacientes, responder preguntas sobre síntomas, ofrecer consejos de salud generales y, en algunos casos, incluso hacer recomendaciones para consultas médicas. Por ejemplo, chatbots como Babylon Health y Ada Health son capaces de realizar evaluaciones preliminares de síntomas y ayudar a los pacientes a determinar si necesitan atención médica urgente o pueden gestionar su afección con medidas caseras.
Estos sistemas son especialmente útiles en áreas donde el acceso a la atención médica es limitado o donde los profesionales de la salud tienen una gran carga de trabajo. Además de interactuar con los pacientes, los chatbots y asistentes virtuales pueden recopilar datos sobre la salud de los pacientes, como los síntomas que presentan, la frecuencia cardíaca o los niveles de glucosa, y transmitir esta información a los médicos, facilitando un monitoreo constante y en tiempo real. El monitoreo remoto de pacientes es otro campo en el que la IA está transformando la atención médica. Con el aumento de dispositivos, wearables, como relojes inteligentes y sensores de salud, es posible realizar un seguimiento constante de varios indicadores de salud, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o los niveles de oxígeno en sangre. Los sistemas basados en IA pueden analizar estos datos en tiempo real para detectar anomalías que podrían indicar problemas de salud emergentes. Esto permite a los médicos intervenir antes de que la condición del paciente se deteriore, previniendo emergencias médicas graves. Por ejemplo, los monitores de glucosa en sangre habilitados por IA pueden alertar a los diabéticos cuando sus niveles de glucosa están fuera del rango normal y ajustar automáticamente las dosis de insulina. Un caso notable es el uso de dispositivos de monitoreo cardíaco, que pueden detectar arritmias o insuficiencias cardíacas antes de que se presenten síntomas graves. Estos dispositivos están ayudando a salvar vidas al identificar problemas en etapas tempranas y permitir intervenciones oportunas. Desafíos de la IA en medicina. Uno de los mayores desafíos del uso de la IA en la medicina es la privacidad de los datos. Las tecnologías de IA dependen del análisis de grandes volúmenes de datos de pacientes, lo que plantea preocupaciones sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan esos datos. Además, el uso de datos médicos plantea preguntas éticas sobre el consentimiento informado y la seguridad de la información sensible de los pacientes. Es fundamental que los sistemas de IA en medicina se adhieran a estrictas normativas de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en Europa y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, HIPAA, en los Estados Unidos. Los desarrolladores de tecnología y los profesionales de la salud deben asegurarse de que las soluciones basadas en IA respeten los derechos de los pacientes y protejan su información. Otro desafío es el riesgo de sesgos en los algoritmos de IA. Si los algoritmos son entrenados en datos que no representan adecuadamente la diversidad de la población, pueden generar diagnósticos o recomendaciones de tratamiento que no sean adecuados para ciertos grupos étnicos o demográficos. Por ejemplo, si un sistema de IA es entrenado en datos de pacientes predominantemente de un grupo étnico, es posible que no identifique correctamente ciertas enfermedades en pacientes de otros grupos. Esto puede llevar a disparidades en la atención médica y es un problema que los desarrolladores de IA y los médicos deben abordar para garantizar que las soluciones tecnológicas sean equitativas para todos los pacientes. La relación humano-máquina en medicina. A pesar de los avances en IA, es importante recordar que la tecnología no debe reemplazar la interacción humana en la medicina. Los médicos y otros profesionales de la salud juegan un papel insustituible en el tratamiento de los pacientes, ofreciendo empatía, apoyo emocional y toma de decisiones informadas que las máquinas aún no pueden replicar completamente. El futuro de la salud inteligente depende de una colaboración armoniosa entre humanos y máquinas, donde la IA actúe como una herramienta de apoyo, mejorando la capacidad de los médicos para ofrecer una atención de alta calidad, pero sin deshumanizar el proceso médico. La colaboración entre IA y médicos está revolucionando la medicina, mejorando la precisión, la eficiencia y el acceso a la atención de salud, aunque aún existen desafíos importantes, como la protección de la privacidad y la equidad en el tratamiento. El potencial de estas tecnologías para transformar la medicina es innegable. A medida que la IA sigue evolucionando y se integra más profundamente en la atención médica, será crucial que los médicos y desarrolladores trabajen juntos para crear soluciones que beneficien a todos los pacientes de manera equitativa y ética. La salud inteligente representa no solo un avance tecnológico, sino una oportunidad para mejorar el bienestar humano a niveles nunca antes vistos.
La educación ha sido tradicionalmente un proceso lineal y jerárquico, en el que un maestro transmite conocimientos a los estudiantes en un entorno controlado. Sin embargo, con el avance de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, IA, el modelo educativo está cambiando rápidamente. La IA y las plataformas de aprendizaje colaborativo están revolucionando cómo aprendemos, desafiando las estructuras educativas tradicionales y dando lugar a un sistema más flexible, personalizado e inclusivo. En este video, exploraremos cómo la IA está transformando la educación, desde la personalización del aprendizaje hasta la mejora de la evaluación de los estudiantes. También analizaremos el papel del aprendizaje colaborativo, donde el conocimiento no fluye únicamente de los maestros a los estudiantes, sino que se genera y comparte entre pares, permitiendo la creación de nuevas formas de conocimiento colectivo. La educación del futuro ya no será una experiencia estática, se convertirá en un proceso dinámico, impulsado por la inteligencia colectiva de estudiantes y profesores, facilitado por las tecnologías de IA y orientado hacia el desarrollo de habilidades para enfrentar un mundo en constante cambio. A lo largo de este video, veremos ejemplos, estudios de caso y tendencias que ilustran cómo la IA y la colaboración están remodelando la educación a nivel global, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Les invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. Si quieres descubrir cómo la IA y el aprendizaje colaborativo están moldeando la educación y preparándonos para el futuro, no te pierdas este video. Recuerda darle me gusta, compartir tus opiniones en los comentarios, y compartir este contenido con personas interesadas en la educación y la tecnología. Suscríbete gratuitamente a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre inteligencia colectiva y tecnología. La personalización del aprendizaje con IA. Uno de los mayores beneficios de la IA en la educación es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Tradicionalmente, las aulas han operado bajo un enfoque de talla única, donde todos los estudiantes reciben la misma instrucción al mismo ritmo, independientemente de sus niveles de habilidad o estilos de aprendizaje. La IA cambia esta dinámica al analizar el rendimiento de cada estudiante y adaptar el contenido y las actividades educativas a sus necesidades particulares. Por ejemplo, plataformas como Khan Academy y Coursera ya utilizan algoritmos de IA para ajustar el contenido de los cursos en función de las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Si un estudiante tiene dificultades en una área particular, la IA puede identificar rápidamente el problema y proporcionar recursos adicionales o ajustar el ritmo del aprendizaje. Por otro lado, los estudiantes que avanzan rápidamente en ciertos temas pueden recibir materiales más avanzados, asegurando que cada persona aprenda a su propio ritmo. Este enfoque personalizado no solo mejora la comprensión, sino que también aumenta la motivación del estudiante al sentir que el material es relevante y está alineado con sus capacidades y necesidades individuales. Como resultado, se reduce la tasa de abandono escolar y se promueve un aprendizaje más profundo y significativo. Un ejemplo destacado de cómo la IA está transformando la educación personalizada es la plataforma Dreambox Learning, que utiliza IA para personalizar el aprendizaje de matemáticas para niños. A medida que los estudiantes resuelven problemas, el sistema recopila datos sobre su comportamiento y nivel de competencia, ajustando en tiempo real los tipos de problemas que se les presentan. De esta manera, Dreambox Learning adapta el contenido a las necesidades específicas de cada estudiante, asegurando un progreso constante y un aprendizaje efectivo. Otro ejemplo es Carnegie Learning, que utiliza IA para analizar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias, ofreciendo recomendaciones personalizadas para mejorar el aprendizaje. Estos sistemas no solo benefician a los estudiantes, sino que también proporcionan a los maestros datos valiosos sobre el progreso de cada alumno, lo que les permite ajustar su enseñanza y proporcionar un apoyo más específico. Aprendizaje colaborativo potenciado por la IA.
El aprendizaje colaborativo se refiere a un enfoque en el que los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas, compartir ideas y crear nuevo conocimiento. Este modelo desafía el enfoque tradicional de enseñanza, que suele centrarse en la instrucción individual, y en su lugar promueve la interacción entre pares como una herramienta fundamental para el aprendizaje. La IA tiene un papel crucial en potenciar el aprendizaje colaborativo, ya que facilita la comunicación y la interacción entre estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica. Plataformas basadas en IA permiten a los estudiantes formar grupos de estudio virtuales, colaborar en proyectos y compartir recursos de manera eficiente. Además, la IA puede ayudar a formar equipos equilibrados, basados en las fortalezas y áreas de mejora de cada participante, lo que optimiza la colaboración y promueve el aprendizaje equitativo. Un ejemplo de aprendizaje colaborativo es la plataforma PeerGrade, que permite a los estudiantes evaluar el trabajo de sus compañeros. La IA se utiliza para analizar los comentarios y sugerir mejoras en la calidad de las evaluaciones, garantizando que el proceso de retroalimentación sea justo y constructivo. Este enfoque fomenta la reflexión crítica y la colaboración, donde los estudiantes no solo aprenden de los profesores, sino también unos de otros. Un ejemplo exitoso de una plataforma que fomenta el aprendizaje colaborativo es Google Classroom, que permite a los estudiantes y maestros trabajar juntos en un entorno digital. A través de herramientas colaborativas como Google Docs y Google Sheets, los estudiantes pueden colaborar en proyectos en tiempo real, compartir ideas y recibir comentarios instantáneos de sus compañeros y maestros. Además, herramientas como Slack y Microsoft Teams han encontrado su lugar en el ámbito educativo, brindando espacios donde los estudiantes pueden organizar discusiones en grupo, compartir recursos y colaborar en trabajos en equipo. Estas plataformas también permiten a los maestros intervenir en el proceso de aprendizaje y proporcionar orientación cuando sea necesario, fomentando un entorno de colaboración continuo. IA y evaluación inteligente. La evaluación del progreso de los estudiantes es una parte fundamental del proceso educativo. Sin embargo, los métodos tradicionales de evaluación, como los exámenes estandarizados, a menudo no reflejan con precisión el conocimiento o las habilidades de un estudiante. La IA está cambiando esto al proporcionar evaluaciones personalizadas que se adaptan a las habilidades y al nivel de comprensión del estudiante. Por ejemplo, las plataformas de aprendizaje habilitadas por IA pueden generar pruebas y ejercicios ajustados a las necesidades individuales de los estudiantes. Si un estudiante está luchando con un concepto específico, la IA puede ofrecer ejercicios adicionales para mejorar su comprensión. Y si muestra una alta competencia en un área, la IA puede pasar a temas más avanzados. Esto no solo mejora la precisión de la evaluación, sino que también reduce la ansiedad de los estudiantes al recibir exámenes más alineados con su nivel de habilidad. Otro beneficio importante de la IA en la educación es la capacidad de proporcionar retroalimentación inmediata. Tradicionalmente, los estudiantes tienen que esperar días o incluso semanas para recibir comentarios sobre sus tareas o exámenes. Con la IA, el feedback puede ser instantáneo, lo que permite a los estudiantes corregir sus errores y mejorar su rendimiento de inmediato. Plataformas como Gradescope utilizan IA para calificar automáticamente ensayos, exámenes y tareas. Esto no solo ahorra tiempo a los maestros, sino que también permite a los estudiantes recibir retroalimentación inmediata y detallada, mejorando su comprensión de los conceptos clave y acelerando el proceso de aprendizaje. Desafíos éticos y sociales del uso de IA en la educación. Uno de los principales desafíos del uso de la IA en la educación es la desigualdad en el acceso a la tecnología. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos electrónicos o a una conexión a Internet de alta calidad, lo que puede agravar las disparidades educativas. En áreas rurales o en países en desarrollo, la falta de acceso a la tecnología puede excluir a muchos estudiantes de los beneficios que la IA puede ofrecer. Además, la alfabetización digital es una preocupación importante. No todos los estudiantes y maestros tienen las habilidades necesarias para utilizar estas tecnologías de manera efectiva.
lo que puede dificultar la implementación de la IA en el aula. Otro desafío crítico es la privacidad de los datos. La IA en la educación requiere la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de los estudiantes. Esto plantea preocupaciones sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan esos datos, especialmente en lo que respecta a la protección de la privacidad de los estudiantes. Las instituciones educativas y las empresas tecnológicas que desarrollan estas plataformas deben garantizar que los datos de los estudiantes se manejen de manera ética y que se protejan adecuadamente contra posibles infracciones de seguridad. La transparencia en el uso de los datos es esencial para generar confianza entre los estudiantes, padres y educadores. Un tercer desafío es el riesgo de la deshumanización del aprendizaje. Si bien la IA puede mejorar la eficiencia y la personalización en la educación, existe el peligro de que el aprendizaje se vuelva demasiado automatizado, lo que podría reducir la interacción humana entre estudiantes y maestros. El aprendizaje es una experiencia social, y la interacción con los maestros y compañeros de clase es fundamental para el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Por lo tanto, es crucial encontrar un equilibrio entre el uso de la IA y la preservación de los aspectos humanos de la educación. La tecnología debe ser vista como una herramienta complementaria, no como un reemplazo de la enseñanza humana. El futuro de la educación está siendo moldeado por la inteligencia artificial y el aprendizaje colaborativo. Estos avances no solo están personalizando el aprendizaje para cada estudiante, sino que también están fomentando la colaboración entre estudiantes y maestros en un entorno global, interconectado. A medida que las tecnologías de IA continúan evolucionando, es probable que veamos una transformación aún mayor en la forma en que las personas aprenden y se relacionan con el conocimiento. El desafío para los educadores será integrar estas herramientas de manera ética y efectiva, asegurando que la educación siga siendo inclusiva y humana. Sin duda, la combinación de IA y colaboración humano-máquina nos llevará a una nueva era educativa, más flexible, personalizada y equitativa que nunca antes. Recuerda compartir tus opiniones en los comentarios, y compartir este contenido con personas interesadas en la educación y la tecnología. Suscríbete gratuitamente a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos sobre inteligencia colectiva y tecnología. Gracias por tu apoyo. Inteligencia colectiva y democracia digital. La democracia, en su esencia, ha sido siempre un proceso colectivo. Desde los tiempos de la antigua Grecia, cuando los ciudadanos se reunían para discutir y tomar decisiones sobre asuntos públicos, hasta la actualidad, la participación ciudadana ha sido el eje central de la vida política. Sin embargo, en las últimas décadas, la tecnología ha transformado profundamente la manera en que las personas interactúan entre sí y con sus gobiernos. La llegada de Internet y las plataformas digitales ha abierto nuevas oportunidades para la participación cívica, la toma de decisiones y la formación de opiniones colectivas. En este contexto, surge un nuevo concepto, la democracia digital, que se basa en la utilización de tecnologías digitales para mejorar los procesos democráticos. La inteligencia colectiva, por su parte, se refiere a la capacidad de los grupos para reunir, procesar y aplicar conocimientos y experiencias colectivas para resolver problemas y tomar decisiones. En una democracia digital, esta inteligencia colectiva se amplifica gracias a la conectividad global, lo que permite a los ciudadanos participar de manera más activa y directa en la vida política. Este video explora la intersección entre la inteligencia colectiva y la democracia digital, mostrando cómo estas fuerzas están cambiando la manera en que se ejerce el poder, se toman decisiones y se diseñan políticas públicas. También discutiremos los desafíos y las oportunidades que surgen cuando aplicamos principios de inteligencia colectiva a sistemas democráticos, con ejemplos de iniciativas actuales que ilustran cómo la tecnología puede fomentar una
Participación más inclusiva y efectiva. El surgimiento de la democracia digital. La democracia digital es un sistema en el que los procesos democráticos tradicionales, tales como la votación, la deliberación y la consulta pública, se integran con herramientas y plataformas tecnológicas para facilitar la participación ciudadana. Esto incluye desde la posibilidad de votar electrónicamente hasta el uso de aplicaciones que permiten a los ciudadanos proponer leyes, debatir políticas y colaborar con representantes electos. Las características clave de la democracia digital incluyen participación directa. Los ciudadanos pueden involucrarse directamente en la toma de decisiones a través de plataformas en línea, en lugar de depender únicamente de representantes electos. Transparencia. Las tecnologías permiten que las decisiones y los procesos gubernamentales sean más accesibles y transparentes. Colaboración masiva. Al aprovechar la inteligencia colectiva, los ciudadanos pueden proponer ideas y soluciones que antes estarían limitadas a expertos o grupos selectos. Inclusividad. Las plataformas digitales permiten que más personas, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, participen en la vida política. La idea de utilizar tecnología para mejorar la democracia no es nueva. En los años 90, con el auge de Internet, se habló por primera vez de ciberdemocracia, donde se soñaba con un mundo en el que todos los ciudadanos pudieran participar en debates y votar desde sus hogares. Aunque esos primeros intentos no lograron materializarse de inmediato, las tecnologías han evolucionado considerablemente desde entonces. Hoy en día, los gobiernos de todo el mundo están explorando formas de implementar herramientas digitales para mejorar la gobernanza. Un ejemplo pionero de democracia digital es el caso de Estonia, un país que ha adoptado el voto electrónico a nivel nacional y ha implementado una infraestructura digital avanzada para facilitar la participación ciudadana en todos los aspectos del gobierno. Inteligencia colectiva y toma de decisiones políticas. La inteligencia colectiva tiene un papel crucial en la diferencia entre democracia participativa y democracia representativa. En una democracia representativa, los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen decisiones en su nombre. Mientras que en la democracia participativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de participar directamente en las decisiones que afectan sus vidas. Gracias a la tecnología digital, se ha vuelto más fácil combinar ambos modelos. Las plataformas en línea permiten que los ciudadanos debatan y voten sobre cuestiones clave, mientras que los representantes electos aún cumplen un rol en la ejecución de las políticas y el gobierno general. La inteligencia colectiva, alimentada por las opiniones, conocimientos y experiencias de los ciudadanos, ayuda a mejorar la calidad de las decisiones políticas. Un aspecto esencial de la democracia digital es la deliberación en línea. Un proceso en el que los ciudadanos pueden discutir, debatir y llegar a consensos sobre temas importantes. Los procesos deliberativos permiten la participación inclusiva y el intercambio de ideas diversas, aprovechando el conocimiento colectivo para mejorar la toma de decisiones. Ejemplo: Decide Madrid, una plataforma digital de participación ciudadana en España. Permite a los residentes de la ciudad proponer y votar ideas para mejorar su entorno. En este proceso, las propuestas que reciben suficiente apoyo son sometidas a votación, y el gobierno local está obligado a implementarlas si son aprobadas por la mayoría. La inteligencia colectiva se manifiesta en el diálogo constante entre los ciudadanos, que pueden compartir ideas, perfeccionarlas y llegar a acuerdos mediante el debate. Ejemplos de democracia digital y aplicaciones de inteligencia colectiva.
Un caso emblemático de inteligencia colectiva aplicada a la democracia es la experiencia de Islandia. Tras la crisis financiera de 2008, el país decidió reescribir su constitución y hacerlo de una manera única, permitiendo a los ciudadanos participar directamente en su redacción. A través de plataformas en línea, los islandeses pudieron hacer sugerencias y votar sobre las propuestas que formarían parte de su nueva constitución. Aunque la constitución finalmente no fue ratificada por el Parlamento, el proceso sirvió como un experimento pionero en democracia colaborativa. Taiwán ha sido un ejemplo líder en el uso de inteligencia colectiva para el desarrollo de políticas. A través de la plataforma V-Taiwan, este espacio en línea permite a los ciudadanos colaborar con el gobierno para debatir y formular leyes. Un ejemplo exitoso fue la creación de regulaciones sobre los servicios de transporte como Uber, donde el gobierno, la empresa y los ciudadanos llegaron a un consenso mediante el diálogo colaborativo en la plataforma. Desafíos de la inteligencia colectiva en la democracia digital. Uno de los mayores desafíos en el uso de la inteligencia colectiva en entornos digitales es la desinformación. A medida que más personas participan en procesos democráticos en línea, existe el riesgo de que información falsa o engañosa se propague rápidamente, afectando la calidad de las decisiones. Las plataformas que facilitan la democracia digital deben implementar medidas para verificar la información y promover un diálogo basado en hechos verdaderos. Por otro lado, las redes sociales han contribuido a la polarización, donde los usuarios tienden a agruparse con personas que comparten sus mismas opiniones, lo que limita la exposición a puntos de vista diferentes. Esto puede dificultar los procesos deliberativos y reducir el valor de la inteligencia colectiva, ya que las opiniones se vuelven más extremas y menos basadas en el consenso. Otro desafío es la brecha digital, que se refiere a la falta de acceso a Internet y habilidades tecnológicas de algunos sectores de la población. La democracia digital y la inteligencia colectiva solo pueden ser verdaderamente inclusivas si todos los ciudadanos tienen acceso a las herramientas necesarias para participar. Esto requiere inversiones en infraestructura tecnológica y en programas de alfabetización digital. También, la seguridad y privacidad son preocupaciones importantes en la democracia digital. La confianza en el sistema depende de la capacidad de proteger los datos personales de los ciudadanos y garantizar que los procesos de votación y deliberación sean seguros y libres de manipulación. Los gobiernos y las plataformas tecnológicas deben implementar mecanismos robustos para proteger la privacidad de los usuarios y evitar ciberataques que puedan comprometer la legitimidad de los procesos democráticos. Beneficios de la inteligencia colectiva para la democracia digital. La democracia digital tiene el potencial de mejorar significativamente la participación ciudadana. Las plataformas en línea permiten a las personas participar en debates y tomar decisiones sin las limitaciones tradicionales de tiempo y espacio. Esto es especialmente importante para aquellos que no pueden asistir físicamente a las reuniones políticas o que tienen dificultades para acceder a los procesos tradicionales de toma de decisiones. Al aprovechar la inteligencia colectiva, los gobiernos pueden desarrollar políticas que reflejen mejor las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Las decisiones basadas en un mayor volumen de información y en la colaboración entre diversas partes interesadas tienden a ser más eficaces y sostenibles a largo plazo. En resumen, la convergencia entre la inteligencia colectiva y la democracia digital abre un nuevo capítulo en la historia política.
donde la participación ciudadana se enriquece y las decisiones públicas son más inclusivas y basadas en el conocimiento compartido. Aunque existen desafíos que superar, las oportunidades que ofrece la tecnología para fortalecer la democracia son inmensas. Inteligencia colectiva en la innovación empresarial. La innovación ha sido siempre un factor clave en la competitividad empresarial. Tradicionalmente, las empresas han confiado en equipos de investigación y desarrollo, I+D, internos, en el liderazgo visionario o en un pequeño grupo de expertos para impulsar la innovación. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, este enfoque está cambiando. La capacidad de las organizaciones para aprovechar el conocimiento colectivo de sus empleados, clientes y otros actores externos es ahora un factor crucial para la creación de productos y servicios disruptivos. En este contexto, la inteligencia colectiva emerge como una herramienta poderosa para catalizar la innovación empresarial. La inteligencia colectiva puede entenderse como la capacidad de un grupo de personas para reunir conocimientos, habilidades y perspectivas de manera colaborativa, con el fin de resolver problemas complejos o generar nuevas ideas. En el ámbito empresarial, esta capacidad se potencia mediante tecnologías digitales, redes sociales y plataformas colaborativas, permitiendo a las organizaciones aprovechar la creatividad y el conocimiento de grandes grupos de personas. A lo largo de este video, exploraremos cómo la inteligencia colectiva se está utilizando actualmente en diversas industrias para fomentar la innovación empresarial, y cómo las empresas pueden estructurar y gestionar estas colaboraciones para maximizar su impacto. Veremos ejemplos reales, casos de estudio y herramientas que permiten implementar con éxito la inteligencia colectiva en el contexto de la innovación. El papel de la inteligencia colectiva en la innovación. Para entender cómo la inteligencia colectiva impulsa la innovación, es importante reconocer que ningún individuo posee todas las respuestas o habilidades necesarias para resolver problemas complejos, especialmente en un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo. Al aprovechar el conocimiento de muchos, las organizaciones pueden acceder a una mayor diversidad de perspectivas, lo que a menudo conduce a soluciones más creativas e innovadoras. Uno de los principios fundamentales de la inteligencia colectiva es que la diversidad dentro de un grupo puede llevar a soluciones más robustas. Esto se debe a que diferentes personas tienen diferentes experiencias, conocimientos y puntos de vista, lo que aumenta las probabilidades de encontrar enfoques novedosos para resolver problemas. En un equipo homogéneo, es más probable que las personas lleguen a las mismas conclusiones o aborden los problemas de manera similar, lo que puede limitar la innovación. Un ejemplo claro de este principio es el caso de Lego Ideas, una plataforma que permite a los fanáticos de Lego proponer nuevas ideas de productos. La comunidad global de Lego vota y selecciona las mejores ideas, algunas de las cuales se convierten en productos reales. Esta colaboración masiva permite a Lego beneficiarse de ideas que probablemente no habrían surgido en un equipo de desarrollo tradicional y ha resultado en productos altamente exitosos. Descentralización del conocimiento. La descentralización del conocimiento también juega un papel clave en la inteligencia colectiva. En lugar de depender únicamente de un pequeño equipo de expertos para generar ideas, las empresas que fomentan la inteligencia colectiva invitan a sus empleados, clientes e incluso a actores externos a contribuir con sus conocimientos y habilidades. De esta manera, el conocimiento se distribuye más ampliamente por toda la organización y la comunidad.
lo que a menudo resulta en una mayor innovación. Un ejemplo práctico de esta descentralización es OpenIDEO, una plataforma que permite a personas de todo el mundo contribuir con ideas para resolver problemas sociales y ambientales. Al aprovechar el conocimiento colectivo de miles de personas, OpenIDEO ha generado soluciones innovadoras para desafíos complejos que abarcan desde la sostenibilidad hasta la inclusión social, soluciones emergentes y creatividad incremental. La creatividad incremental es otro aspecto de la inteligencia colectiva que impulsa la innovación. En lugar de esperar ideas completamente originales de un solo individuo o equipo, la inteligencia colectiva permite que las ideas evolucionen a lo largo del tiempo a medida que diferentes personas contribuyen y refinan las propuestas iniciales. Esto se conoce como un proceso de soluciones emergentes, donde las ideas surgen y se mejoran de manera continua. Un ejemplo de este enfoque es el sistema de códigos abiertos, open source, en el desarrollo de software. Empresas como Linux y Mozilla Firefox han logrado crear productos innovadores al permitir que miles de desarrolladores de todo el mundo colaboren para mejorar sus plataformas. Cada contribución, por pequeña que sea, puede agregar valor al producto final. Herramientas digitales para facilitar la inteligencia colectiva en la empresa. El auge de las tecnologías digitales ha facilitado la inteligencia colectiva, permitiendo a las empresas organizar y canalizar las contribuciones de grandes grupos de personas. Las plataformas colaborativas, el uso de Big Data y la inteligencia artificial, IA, permiten que las organizaciones recopilen, analicen y utilicen ideas de manera más eficiente. A continuación, se describen algunas de las herramientas más utilizadas para impulsar la inteligencia colectiva en el contexto empresarial. Plataformas de innovación colaborativa, redes sociales internas y externas, análisis de datos y Big Data, así como la inteligencia artificial. Las plataformas de innovación colaborativa permiten a las empresas estructurar procesos de recopilación de ideas de manera organizada y sistemática. Estas plataformas permiten que empleados, clientes, socios y otros actores externos presenten ideas, las voten y colaboren en su desarrollo. Spigot y Bright Idea son dos ejemplos de plataformas de innovación colaborativa que utilizan muchas grandes empresas. Estas plataformas permiten a las organizaciones realizar campañas de crowdsourcing de ideas, donde los empleados pueden proponer soluciones para desafíos específicos. Además, incorporan herramientas de análisis que ayudan a priorizar las mejores ideas en función de su viabilidad y potencial de impacto. Las redes sociales empresariales son otro recurso valioso para fomentar la inteligencia colectiva. Dentro de las organizaciones, herramientas como Yammer y Slack permiten a los empleados intercambiar ideas de manera rápida y eficiente, rompiendo las barreras tradicionales que pueden existir entre diferentes departamentos o niveles jerárquicos. Estas redes sociales permiten crear comunidades de práctica, grupos de interés y foros de discusión donde los empleados pueden colaborar en tiempo real para resolver problemas o desarrollar ideas. El uso de redes sociales empresariales facilita la interacción entre diferentes áreas de la empresa, lo que a menudo conduce a una mayor innovación. En el ámbito externo, las empresas también pueden recurrir a redes sociales públicas como LinkedIn o Twitter para obtener retroalimentación y generar ideas a través de la interacción con sus clientes y seguidores. Algunas marcas, como Starbucks, han utilizado plataformas como My Starbucks Idea, donde los clientes pueden proponer y votar por nuevas ideas de productos. El Big Data juega un papel crucial en la inteligencia colectiva.
ya que permite a las empresas recopilar grandes cantidades de datos de diversas fuentes y utilizarlos para identificar patrones y tendencias que pueden conducir a la innovación. Al analizar datos provenientes de interacciones con clientes, comportamientos de usuarios en línea y otras fuentes, las empresas pueden descubrir nuevas oportunidades de mercado, mejorar sus productos y personalizar sus ofertas. Por ejemplo, Netflix utiliza Big Data para personalizar las recomendaciones de contenido para sus usuarios, lo que no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también le permite a la empresa desarrollar nuevas series y películas basadas en las preferencias colectivas de su audiencia. La inteligencia artificial, IA, también se está utilizando para potenciar la inteligencia colectiva en el contexto de la innovación empresarial. Al analizar grandes volúmenes de datos, la IA puede identificar oportunidades de innovación que no son evidentes para los humanos. Además, las herramientas de IA pueden generar ideas iniciales que luego pueden ser refinadas por equipos humanos. Por ejemplo, IBM Watson ha sido utilizado por empresas como Unilever para analizar grandes cantidades de datos de consumidores y ayudar a generar nuevas ideas de productos. En este caso, la IA proporciona una base de datos sólida a partir de la cual los seres humanos pueden desarrollar ideas innovadoras. Casos de estudio de inteligencia colectiva en la innovación empresarial. Veamos algunos casos de empresas que han implementado con éxito la inteligencia colectiva para impulsar la innovación en sus productos y servicios. Procter y Gamble, P&G, es un ejemplo destacado de cómo una empresa puede aprovechar la inteligencia colectiva externa para mejorar la innovación. En lugar de depender exclusivamente de sus equipos internos de I+D, P&G lanzó la iniciativa Connect + Develop, una plataforma que permite a expertos externos y colaboradores proponer ideas de productos y soluciones técnicas. Gracias a este enfoque, P&G ha logrado desarrollar varios productos exitosos que nacieron de ideas externas. Un ejemplo es la creación de un cepillo de dientes eléctrico que utiliza tecnología de vibración sónica, que fue propuesto por un innovador externo. En la industria automotriz, Toyota ha sido pionera en el uso de inteligencia colectiva para mejorar sus procesos de producción. El sistema Toyota Production System, TPS, conocido por su enfoque en la mejora continua, o Kaizen, fomenta la participación activa de los empleados en la identificación de problemas y la propuesta de soluciones para optimizar los procesos productivos. A través de programas como el Círculo de Calidad, los empleados de Toyota pueden sugerir mejoras en los procesos de fabricación, lo que ha llevado a importantes avances en eficiencia y calidad en la producción de vehículos. Dell ha utilizado la inteligencia colectiva a través de su plataforma Dell Idea Storm, que permite a los clientes proponer ideas y mejoras para sus productos. Los usuarios pueden votar por sus ideas favoritas, y las más populares son evaluadas por el equipo de desarrollo de Dell. Esta plataforma ha permitido a Dell mejorar productos existentes y lanzar nuevas líneas basadas en las necesidades y deseos de sus clientes. ¿Cómo implementar la inteligencia colectiva en la innovación empresarial? La implementación exitosa de la inteligencia colectiva en el contexto de la innovación empresarial requiere un enfoque estructurado y la adopción de ciertas mejores prácticas. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave para las empresas que desean aprovechar esta capacidad. Para que la inteligencia colectiva funcione, es fundamental que las empresas promuevan una cultura de colaboración abierta. Esto implica alentar a los empleados a compartir ideas,
Ser transparentes en los procesos de innovación y estar dispuestos a escuchar las contribuciones de todos los niveles de la organización. Como vimos en las secciones anteriores, existen muchas herramientas digitales que pueden ayudar a canalizar las ideas colectivas. Las empresas deben seleccionar las plataformas que mejor se adapten a sus necesidades y asegurarse de que todos los participantes sepan cómo utilizarlas de manera efectiva. Es importante que las empresas reconozcan y recompensen las contribuciones valiosas a la inteligencia colectiva. Esto no solo motiva a los empleados y colaboradores a seguir participando, sino que también crea una cultura de innovación constante. Finalmente, es esencial que las empresas midan el impacto de sus iniciativas de inteligencia colectiva. Esto puede incluir el seguimiento del número de ideas generadas, la cantidad de proyectos que se implementan con éxito y el retorno de la inversión ROI de estos proyectos. Al hacerlo, las empresas pueden ajustar sus estrategias para maximizar los beneficios de la inteligencia colectiva. En resumen, la inteligencia colectiva está transformando la manera en que las empresas innovan. Al aprovechar el conocimiento, la creatividad y la experiencia de un grupo diverso de personas, las organizaciones pueden generar ideas más originales y soluciones más robustas. A medida que la tecnología siga evolucionando, las posibilidades de aplicar la inteligencia colectiva a la innovación serán aún más amplias, permitiendo que las empresas se mantengan competitivas en un mercado global cada vez más complejo. Aplicaciones actuales de la colaboración humano-máquina. La colaboración entre humanos y máquinas ha evolucionado rápidamente con el avance de la inteligencia artificial, IA, y otras tecnologías digitales. Esta cooperación está cambiando radicalmente la forma en que trabajamos, interactuamos y resolvemos problemas complejos. Las máquinas, impulsadas por algoritmos de IA, pueden manejar grandes volúmenes de datos, realizar cálculos complejos y ejecutar tareas repetitivas, mientras que los humanos aportan creatividad, intuición y juicio moral. En este video, exploraremos algunas de las aplicaciones actuales más destacadas de la colaboración humano-máquina en diversos sectores, desde la atención médica hasta la educación, el entretenimiento y la agricultura. Estas aplicaciones muestran cómo la sinergia entre humanos y máquinas no solo aumenta la eficiencia, sino que también abre nuevas oportunidades para la innovación y el progreso social. Colaboración humano-máquina en la medicina. Uno de los campos donde la colaboración entre humanos y máquinas está teniendo un impacto significativo es la medicina. En este ámbito, la inteligencia artificial se está utilizando para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la atención al paciente. La sinergia entre médicos e IA está llevando a una mayor precisión y velocidad en la toma de decisiones médicas. El diagnóstico médico es una de las áreas donde la IA está desempeñando un papel fundamental. Sistemas de diagnóstico asistido por IA, como los que se utilizan en la radiología, son capaces de analizar miles de imágenes médicas, como radiografías y tomografías, en cuestión de segundos, identificando patrones que pueden pasar desapercibidos para el ojo humano. Por ejemplo, en la detección de cáncer de mama, los algoritmos de IA han demostrado ser tan precisos como los médicos expertos, pero con la capacidad de procesar imágenes a una velocidad mucho mayor. La IA de Google Health, conocida como DeepMind, ha sido capaz de identificar cánceres en mamografías con mayor precisión que algunos radiólogos humanos. Este tipo de colaboración no busca reemplazar a los médicos, sino mejorar la capacidad de los profesionales de la salud para hacer diagnósticos tempranos y precisos.
permitiendo un tratamiento más rápido y efectivo, en lugar de depender únicamente de su experiencia. Los médicos pueden trabajar junto con la IA para obtener una visión más completa y precisa de la condición de un paciente. Otro avance destacado en el campo de la medicina es la cirugía robótica asistida por IA. Uno de los ejemplos más conocidos es el sistema Da Vinci, que permite a los cirujanos realizar operaciones mínimamente invasivas con una precisión y control que no sería posible solo con las manos humanas. El sistema Da Vinci está compuesto por varios brazos robóticos que son controlados por el cirujano, mientras que la IA proporciona retroalimentación en tiempo real sobre las condiciones del paciente. Esta tecnología reduce los errores humanos, mejora los resultados quirúrgicos y disminuye el tiempo de recuperación de los pacientes. La colaboración humano-máquina también está impulsando el avance de la medicina personalizada, que busca adaptar los tratamientos médicos a las características individuales de cada paciente, mediante el análisis de datos genómicos, biométricos y clínicos. Los algoritmos de IA pueden sugerir tratamientos específicos para cada paciente, optimizando la eficacia del tratamiento y reduciendo los efectos secundarios. Por ejemplo, la empresa IBM Watson Health está utilizando IA para analizar grandes cantidades de datos médicos y recomendar tratamientos personalizados para el cáncer, basándose en el perfil genético del paciente y el historial de tratamientos previos. La colaboración en el ámbito empresarial. El ámbito empresarial es otro sector donde la colaboración entre humanos y máquinas está en pleno auge. Las empresas están utilizando tecnologías de IA para mejorar la eficiencia operativa, tomar decisiones basadas en datos y personalizar las interacciones con los clientes. La automatización de procesos mediante robots de software, RPA, por sus siglas en inglés, es una de las aplicaciones más extendidas de la colaboración humano-máquina en las empresas. Estos robots de software pueden realizar tareas repetitivas y basadas en reglas, como la gestión de facturas, la actualización de bases de datos o el procesamiento de pedidos, liberando a los empleados para que se concentren en actividades más estratégicas. Por ejemplo, empresas como WePath y Blue Prism están desarrollando soluciones de RPA que se integran con los sistemas existentes de las empresas, permitiendo a los empleados trabajar de manera más eficiente y con menos errores. La capacidad de las máquinas para procesar y analizar grandes volúmenes de datos también está revolucionando la toma de decisiones en el entorno empresarial. Los algoritmos de IA pueden identificar patrones y tendencias en los datos, proporcionando a los gerentes información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Un ejemplo claro es el uso de IA en marketing digital, donde las herramientas de análisis impulsadas por IA permiten a las empresas identificar el comportamiento del consumidor y personalizar las ofertas y campañas publicitarias. Plataformas como Google Analytics y HubSpot utilizan IA para ayudar a las empresas a identificar oportunidades de crecimiento y optimizar sus estrategias de marketing en tiempo real, además de automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones. La IA está desempeñando un papel importante en la facilitación de la colaboración en equipos multidisciplinarios, herramientas de comunicación y gestión de proyectos impulsadas por IA, como Slack y Microsoft Teams. Utilizan algoritmos para analizar la productividad y recomendar formas de mejorar la colaboración en equipo. Por ejemplo, la IA en estas plataformas puede sugerir la mejor forma de asignar tareas, identificar áreas de mejora en la comunicación y hasta predecir posibles cuellos de botella en proyectos.
permitiendo a los equipos ajustar sus estrategias antes de que surjan problemas. Educación. IA en el aula. La colaboración humano-máquina también está transformando el sector educativo, donde las tecnologías de IA están permitiendo una educación más personalizada y accesible para los estudiantes. Las plataformas de aprendizaje personalizado utilizan IA para adaptar el contenido educativo a las necesidades y capacidades de cada estudiante. Estas plataformas analizan el progreso del alumno en tiempo real y ajustan el ritmo y la dificultad del contenido en función de su rendimiento. Un ejemplo es la plataforma Newton, que utiliza algoritmos de IA para ofrecer contenido educativo personalizado a millones de estudiantes en todo el mundo. La IA ajusta continuamente el contenido en función de las respuestas del estudiante, ofreciendo una experiencia de aprendizaje adaptada a sus necesidades individuales. Los asistentes virtuales impulsados por IA también están cambiando la forma en que los estudiantes y los profesores interactúan con la tecnología. Asistentes como Jill Watson, desarrollada por la Universidad de Georgia Tech, pueden responder preguntas de los estudiantes de manera automática, ayudando a los profesores a gestionar grandes volúmenes de preguntas sin sobrecargarse de trabajo. Estos asistentes virtuales pueden responder preguntas comunes de los estudiantes, proporcionar información adicional sobre los temas de estudio e incluso evaluar tareas sencillas, permitiendo a los profesores centrarse en aspectos más complejos de la enseñanza. Entretenimiento y creatividad. IA en las artes y los medios. El entretenimiento es otro sector donde la colaboración entre humanos y máquinas está dando lugar a nuevas formas de creación artística y experiencias interactivas. La música generada por IA está ganando popularidad, con algoritmos capaces de componer melodías originales basadas en patrones musicales existentes. Plataformas como AIVA, Artificial Intelligence Virtual Artist, utilizan IA para componer piezas musicales que pueden ser utilizadas en videojuegos, películas o publicidad. Si bien los humanos todavía desempeñan un papel central en la creación artística, las máquinas están facilitando el proceso de creación, permitiendo a los compositores explorar nuevas ideas y enfoques creativos. En el cine, la IA está siendo utilizada para crear efectos visuales de alta calidad, optimizar el proceso de edición y personalizar la experiencia del espectador. Por ejemplo, Netflix utiliza IA para recomendar contenido a sus usuarios, analizando su comportamiento y preferencias para sugerir películas y series adaptadas a sus gustos. Además, la IA también está siendo utilizada en la postproducción cinematográfica para acelerar el proceso de edición y mejorar la calidad de los efectos visuales. Herramientas impulsadas por IA pueden analizar cada cuadro de una película y ajustar automáticamente el color, la iluminación y los efectos especiales para lograr el resultado deseado. Agricultura inteligente. IA y máquinas en el campo. La agricultura es otro sector donde la colaboración humano-máquina está teniendo un impacto transformador. Las tecnologías agrícolas impulsadas por IA están mejorando la eficiencia en el uso de recursos, aumentando los rendimientos y reduciendo el impacto ambiental. La agricultura de precisión utiliza tecnologías de IA para monitorear y analizar el crecimiento de los cultivos en tiempo real. Sensores y drones recolectan datos sobre las condiciones del suelo, la humedad y la salud de las plantas, mientras que los algoritmos de IA procesan esta información para optimizar el riego, la fertilización y la protección de los cultivos. Por ejemplo, la empresa John Deere ha desarrollado tractores autónomos y sistemas de IA que permiten a los
Agricultores gestionar sus campos de manera más eficiente, aplicando insumos solo donde son necesarios y reduciendo el desperdicio. Los robots de cosecha son otro ejemplo de colaboración humano-máquina en la agricultura. Estos robots pueden recolectar frutas y verduras de manera rápida y eficiente, utilizando IA para identificar cuando una planta está lista para ser cosechada. Este tipo de tecnología está ayudando a los agricultores a superar la escasez de mano de obra y mejorar la productividad de sus cultivos. En resumen, las aplicaciones actuales de la colaboración entre humanos y máquinas están presentes en una amplia variedad de sectores, desde la medicina hasta la agricultura, la educación y el entretenimiento. Estos ejemplos muestran cómo la IA y otras tecnologías avanzadas están mejorando nuestra capacidad para resolver problemas complejos y aumentar la eficiencia en diversos campos. Sin embargo, es importante recordar que la colaboración humano-máquina no es simplemente una cuestión de eficiencia tecnológica. En cada uno de estos sectores, la interacción entre humanos y máquinas está cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos y creamos, permitiendo una mayor innovación y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo social y económico.